A ver, entonces vamos a ver lo que es la determinación del sexo para hablar de la herencia ligada al sexo y de la herencia restricta al sexo, ¿no? La determinación cromosómica del sexo decíamos que es una determinación primaria. ¿Por qué? Porque se determina ni bien ocurre la fecundación, ni bien se forma el cigoto, ¿no es cierto? Entonces, ni bien se forma el cigoto, cromosómicamente ese cigoto ya va a ser un varón si es XY o una mujer si es XX. Como el sexo cromosómico se determina ni bien se formó el cigoto, se dice que es una determinación primaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está el caso del varón, este es el caso de la mujer, ¿no? El varón, sus gametos, los gametos que va a formar el varón, ¿no? Puede formar un gameto que tiene un espermatozoide que va a presentar el cromosoma X y otro gameto u otro espermatozoide que va a presentar el cromosoma Y. En el caso de las mujeres, todos sus gametos van a presentar siempre el cromosoma X, ¿no es cierto? Siempre van a presentar el cromosoma X. Entonces, si se produce, por ejemplo, esta fecundación, si este espermatozoide fecunda a este ovocito, el cigoto que se forme, este cigoto va a tener los dos cromosomas X. Ni bien se formó el cigoto, determinación primaria, correspondería cromosómicamente a una mujer. Pero si este espermatozoide fecunda a este ovocito, entonces este cigoto resultante sería un cigoto que tiene el cromosoma X y el cromosoma Y. Cromosómicamente correspondería a un varón, ¿verdad? Cromosómicamente correspondería a un varón. Y eso se ha determinado ni bien ocurrió la fecundación, ¿no es cierto? Ni bien ocurrió la fecundación. Entonces, como el sexo cromosómico se determina ni bien se forma el cigoto, se dice que la determinación es primaria. Ahora, si se dan cuenta, los varones pueden formar dos gametos distintos. Por eso es que al varón se dice que el varón es heterogamético. Prefijo hetero, distintos gametos, ¿no? Pueden formar dos gametos diferentes. El varón es heterogamético. En el caso de las mujeres, todos sus gametos van a tener el cromosoma X. Entonces las mujeres son homogaméticas, ¿verdad? Las mujeres son homogaméticas. Prefijo homo, igual. Todos sus gametos van a tener el cromosoma X. Todos sus gametos van a aportar ese cromosoma X. Entonces son homogaméticas. Varones heterogaméticos, mujeres homogaméticas. Y esos son los cromosomas sexuales, ¿no? El X y el Y, ¿no? Tanto el cromosoma X como el cromosoma Y son los cromosomas sexuales. Bien, estos dos cromosomas, ¿no? Estos dos cromosomas van a tener ciertas diferencias. El X, por ejemplo, es uno de los cromosomas de mayor tamaño. Es uno de los cromosomas de mayor tamaño. Suele tener más de 2000 genes. En el caso de los humanos contiene más de 2000 genes. El cromosoma Y, por el contrario, es un cromosoma pequeño. Contiene apenas algunos centenares de genes, ¿no? Entonces, hay diferencias muy notables entre los dos cromosomas. Pero a pesar de eso, estos dos cromosomas van a presentar cierta similitud en cuanto a contenido de la información genética. El cromosoma X y el cromosoma Y van a tener una región en la cual comparten genes. Esta región en la cual están compartiendo genes, ¿no? Esta región en la cual están compartiendo genes, toma el nombre de región homóloga, ¿no? Toma el nombre de región homóloga. La región homóloga es la región en la cual comparten genes, tanto el cromosoma X, ¿no? Ese sería el cromosoma X, con el cromosoma Y. Esa región es la región homóloga. Es una región en la cual están compartiendo genes. Y además tienen una región en la cual no comparten genes. Es una región totalmente diferente. Esa región se le llama región no homóloga o también le llaman región diferencial. Entonces el cromosoma X
va a tener una región no homóloga o región diferencial del X. Y el cromosoma Y también tiene una región no homóloga o región diferencial del Y. Son regiones totalmente diferentes, son regiones en las cuales no comparten genes. El cromosoma X aquí va a tener sus propios genes, el cromosoma Y aquí va a tener sus propios genes. No están compartiendo genes. En cambio aquí sí. Si por ejemplo, ¿no? En este cromosoma, en el X, aquí encontramos el gen A. En el Y también deberemos encontrar el gen A. Están compartiendo genes. En cambio acá no, ¿no? Si aquí yo encuentro el gen B, en el Y no debo encontrar el gen B. ¿Por qué? Porque es una región específica para cada cromosoma. Entonces hay una región homóloga, una región en la cual comparten genes, y hay una región no homóloga. ¿Qué significa esto? Que estos dos cromosomas pueden hacer sinapsis, es decir, pueden luego intercambiar información genética, pueden hacer crossing over. Si se acuerdan, cuando hicimos meiosis, hablamos de la profase 1. Dijimos, la profase 1 es la etapa más larga de la meiosis. ¿Por qué? Porque en la profase 1 ocurren ciertos eventos separados en el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, ¿verdad? ¿Qué pasaba en el cigoteno? En el cigoteno se apareaban los cromosomas homólogos. ¿Qué eran cromosomas homólogos? Cromosomas que tenían la misma características morfológicas y iban a compartir información genética. Solamente que uno viene del padre, el otro de la madre. Entonces, esos cromosomas homólogos empezaban a formar parejas. Eso le llama el apareamiento de cromosomas homólogos, la sinapsis, ¿no es cierto? Y luego, en el paquiteno, esos cromosomas homólogos intercambiaban información genética. Proceso conocido como el crossing over, ¿no es cierto? Proceso conocido como el crossing over. Eso ocurría con los cromosomas homólogos. Bien, el X y el Y, como tienen una región homóloga, ¿verdad? Como tienen una región homóloga, entonces pueden compartir genes. Por lo tanto, pueden hacer sinapsis y pueden hacer crossing over. Entonces, si a ti te dicen, por ejemplo, ¿no? Cromosoma X y cromosoma Y son cromosomas diferentes, por lo tanto, no hacen sinapsis. Falso. Si hacen sinapsis. ¿Dónde? En su región homóloga. El X y el Y son cromosomas de distinto tamaño, por lo tanto, no pueden hacer crossing over. Falso. Sí pueden hacer crossing over. ¿Dónde? En su región homóloga. En la región homóloga, estos dos cromosomas pueden intercambiar información. Pueden hacer sinapsis, pueden hacer crossing over. Pero solamente en su región homóloga. Más no en la región no homóloga. ¿Ya? En la región no homóloga es una región en la cual, como no comparten genes, no pueden hacer crossing over, ¿no es cierto? No podría haber sinapsis ni crossing over, ¿no? Ni crossing over. Bien, entonces, eso es lo que pasa con esos dos cromosomas. Ahora, los genes que están ubicados en la región homóloga, estos genes van a determinar la llamada herencia parcialmente, ¿no? Parcialmente ligada al sexo. ¿No? Le llaman herencia parcialmente ligada al sexo. O algunos le llaman también pseudoautosómica. ¿No? Parcialmente ligada al sexo o pseudoautosómica. ¿Cuándo? Cuando los genes se encuentran tanto en el cromosoma X como en el cromosoma Y. Los genes que se encuentran en la región no homóloga del Y determinan la herencia restricta al sexo. Entonces, si te dicen es una herencia restricta al sexo, se debe a genes que se encuentran exclusivamente en el Y. Y la región no homóloga del X determina la herencia ligada al sexo. Entonces, cuando te hablan de la herencia ligada al sexo, te hablan de genes que solamente se encuentran en el Y. ¿En qué región? En su región no homóloga. Entonces, tienes estos tres tipos, ¿no es cierto? En el caso de la región homóloga, comparten genes, por lo tanto determinan la herencia parcialmente ligada al sexo, o algunos le llaman herencia pseudoautosómica. En la región no homóloga del Y, solamente se encuentran genes del Y, determinan la herencia restricta al sexo.
Y en la región no homóloga del X se encuentran solamente genes del X y determinan la herencia ligada al sexo. Nosotros nos vamos a referir ahora a la herencia ligada al sexo y a la herencia restricta al sexo. ¿Ya? Vamos a hacer esa referencia. Y vamos a empezar con la herencia ligada al sexo. En el caso de las mujeres, todos sus gametos van a presentar siempre el cromosoma X, ¿no es cierto? Siempre van a presentar el cromosoma X. Entonces, si se produce, por ejemplo, esta fecundación, si este espermatozoide fecunda a este ovocito, ¿no? El varón, sus gametos, los gametos que va a formar el varón, ¿no? Puede formar un gameto que tiene un espermatozoide que va a presentar el cromosoma X y otro gameto u otro espermatozoide que va a presentar el cromosoma Y. A ver, entonces vamos a ver lo que es la determinación del sexo para hablar de la herencia ligada al sexo y de la herencia restricta al sexo, ¿no? La determinación cromosómica del sexo decíamos que es una determinación primaria. ¿Por qué? Porque se determina ni bien ocurre la fecundación, ni bien se forma el cigoto, ¿no es cierto? Entonces, ni bien se forma el cigoto, cromosómicamente ese cigoto ya va a ser un varón si es XY o una mujer si es XX. Como el sexo cromosómico se determina ni bien se formó el cigoto, se dice que es una determinación primaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está el caso del varón, este es el caso de la mujer.